Waves Ahead Puerto Rico ofrece servicios gratuitos de salud mental, psicosociales y de bienestar general, con énfasis particular en los adultos mayores LGBTQ+, las mujeres jefas de familia, las personas sin hogar y la comunidad en general. Capacitamos a nuestros participantes con las habilidades necesarias para empoderar a sus seres queridos, sus familias y sus comunidades. La organización cuenta con 5 centros alrededor de la isla. Waves Ahead, el centro de todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa de Vive tu Orgullo aquí por Bonita Radio. Gracias por su sintonía. Un servidor, Wilfred Labiosa, y hoy vamos a estar hablando sobre otros temas, de hecho, calientes que está pasando en los medios y en nuestro Puerto Rico. Pero antes de comenzar con el tema y con nuestro invitado que tenemos hoy aquí, vamos a estar hablando sobre y anunciando ciertos tópicos. Primero, el Festival Claridad ya comenzó hoy jueves y termina este domingo y les invitamos a que vayan y si están allí, pasen por la mesa de Waves Ahead, que estaremos allí brindando información. Se puede registrar para servicios y también brindándole conexión con otros servicios y otras oportunidades que ustedes quizás puedan tener y aprender de la comunidad LGBT adulto mayor y la comunidad LGBT en general. Al igual vamos a estar dialogando allí en la mesa sobre nuestros estudios que estamos haciendo en estos momentos. Estamos haciendo 2 estudios. El primero es una encuesta comunitaria sobre la vigilancia de suicidio. Como quizá ustedes bien saben, y lo vamos a estar hablando mucho más en este programa, en un futuro próximo, el suicidio está en alto incremento en esta sociedad. Y aquí en Puerto Rico se da un fenómeno interesante, no en los jóvenes, es más en los adultos mayores, comenzando de 55 años en adelante. El año pasado, pues, de entre 40 y 45 también estaba en este grupo de personas que están muriendo por suicidio. Y lo que queremos hacer es aprender sobre la comunidad LGBT y sobre los comportamientos que quizás nos llevan a atentar contra nuestras vidas o el atento de suicidio y o si ustedes saben de alguien que murió por suicidio, las circunstancias que le alrededor de esa muerte. Así que ese estudio está ahora mismo disponible, pueden participar y luego vamos a estar haciendo entrevistas personales a esas personas que quisieran dar más de su tiempo y nosotros estamos haciendo pues unos regalos y unos obsequios financieramente para esas entrevistas que vamos a hacer durante el mes de julio. Pero ahora mismo estamos colectando data. Si usted está interesado en la entrevista, al final de ese estudio puede poner su nombre, teléfono y email y así nos podemos en contacto con ustedes a un tiempo más tarde, a principios de julio o a mediados de julio. El segundo lo estamos trabajando con Changemaker Foundation y es cómo ha sido la experiencia de ustedes en restaurantes, cafés o chinchorros en Puerto Rico. Queremos ver y aprender sobre cómo nos ven a la comunidad LGBT y cómo nosotros vemos a la comunidad en general. Ese estudio está abierto también y va hasta julio también y vamos a estar colectando data de los 2 estudios en el Festival Claridad y a través de todos los meses durante todas las festividades de orgullo que ya comienzan en mayo y que terminan, terminan al final de este año, pero en Puerto Rico ya lo extendimos fuera de junio y estamos hasta en julio y hasta en octubre, porque Orgullo de Ponce va a ser en octubre, creo que es octubre 24, pero más detalles vienen por ahí. Así que, pero vamos a estar en estos 2 estudios hasta el finales de julio y nos van a ver en todas las actividades LGBT, que incluye una protesta que vamos a estar participando mayo 17 y que vamos a estar brindando todos los detalles en este programa de Vive tu Orgullo más adelante para que ustedes puedan participar. Y por último, el último anuncio que quiero hacer es que en junio 14 vamos a estar celebrando el orgullo LGBT del adulto mayor en la playa de Jobos en Isabela. De hecho, acabo de regresar de Isabela organizando todas estas actividades, ya que estamos haciéndolo con Mojica Group y con otros miembros de la comunidad LGBT y aliados y aliadas de Isabela. El alcalde Ricky Méndez está auspiciando y va a auspiciar y nos va a apoyar en este orgullo en Isabela, que es por primera vez que se celebra allá. Y como ustedes bien saben, él como miembro de nuestra comunidad quiere celebrar su orgullo también con todos nosotros. Así que vamos a tener, de hecho, autobuses saliendo de San Juan para Isabela ese junio 14 en diferentes tandas y pronto en nuestras redes sociales van a poder ver todos los detalles, al igual que vamos a estar saliendo de los centros de Loíza y de Cabo Rojo para que desde los centros de todos pueden ir a Isabela a celebrar el orgullo del adulto mayor LGBT.
Así que esos son los anuncios que tengo por hoy. Y vamos a comenzar con el tema. Y hoy tenemos un invitado bien especial. De hecho, eh, he podido trabajar con él a través de la Federación LGBT de Puerto Rico y él ha participado en muchos programas y es un honor para mí tenerlo aquí. Es el doctor Juan Carlos Caraballo, así que muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí y qué alegría saber de toda esa agenda llena de proyectos y investigación y eso habla de una comunidad Mm. vibrante, así que me alegra mucho. Gracias. Y es que es la importancia de colectar data, porque Ujú, siempre dicen, bueno, ustedes no existen, ujú, porque no existimos en la data. claro, Pues hay que hacer esos cambios y por eso es tan sin duda. importante. Así que después quizá hablamos y quizá el año que viene, pues hacemos algo en tu campo. Ah, Yo pues sé que eres catedrático de Antropología y Sociología en la Universidad de Puerto Rico y también en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. correcto. Y das clases, bueno, viniste de clase, así que gracias por sacar tu tiempo y venir aquí. Un gusto. Y una de las cosas que vamos a estar hablando hoy, bueno, el tema de hoy es la libertad religiosa y sé que en Ujú, las pasadas semanas es un tiempo bien fuerte. En el último programa que tuvimos aquí de Vive tu Orgullo, estábamos hablando si la gobernadora lo firmaba. ujú, Y la semana pasada que tomamos un receso por la Semana Santa, ujú. pues lo firmó. Lo firmó el día de... Domingo de Ramos. Así que ironía, ¿no? Ujú, Dándole la totalmente, bienvenida a Jesús y pues ya les dio la bienvenida a la Semana Santa firmando esta atrocidad. totalmente. So, ya habíamos hablado aquí, pero recuérdanos qué es esta nueva ley que Ujú, está en Puerto Rico, brevemente, ujú. y vamos a discutir más y vamos a dialogar sobre cuáles son las repercusiones ahora que ya está firmada como ley. Pues mira, esta ley que ahora ya está aprobada, la ley 14, viene desde hace muchos años atrás. Podríamos llegar al cuatrienio incompleto de Ricardo Rosselló como gobernador. Es el cuatrienio en el que realmente se propone por primera vez por parte de la legislatura un proyecto similar al que ahora se tornó en ley. Así que esta vez es la quinta que en Mm. nuestra legislatura un proyecto de esta magnitud se ve así. Pero que nunca había pasado tantos votos No. hasta llegar al escritorio de un gobernador De o hecho, una aquella gobernadora. vez de Ricardo Rosselló, eso fue como un ping-pong entre la Cámara de Mm, Representantes, el Senado, y finalmente terminó siendo el gobernador quien lo propuso y terminó siendo el gobernador quien lo retiró mm, también, así que en aquel momento no se dio, pero ahora es el Senado. Y además mm. el primer proyecto, el proyecto Y que, PS0001. pero vamos a clarificar que en ese momento de Rosselló, Ujú. la actual gobernadora Era era, comisionada residente. era comisionada residente Y se opuso. y se opuso. Sí, y se opuso precisamente porque el proyecto lo que hacía era abrirle la puerta al discrimen por Mm, razón de fe, por razón de motivos religiosos a nuestra sociedad puertorriqueña, ¿no? mm, Sin embargo, años más tarde ahora, mm, 2025, ya ella en una silla de gobernación, estando muy comprometida con una masa de votantes en particular, con un panorama político distinto mm, al que había en ese momento, porque ahora tenemos a un proyecto de dignidad, estaba la alianza también mm, participando, pues dio una virazón, ¿no? De mm, 180 grados y terminó pues convirtiendo ella con su firma mm, este proyecto ahora en ley. Así que, ¿qué es lo que hace esta ley? Bueno, pues esta ley permite que empleados públicos, no estamos hablando del espacio privado, esto no es un restaurante privado, no es una cafetería privada, son espacios públicos que les sirven mm, a toda la ciudadanía, permiten entonces ahora que empleados públicos puedan rehusar ofrecer servicios por razón de su fe mm, y que entonces el Estado tenga que buscar un sustituto a través de un acomodo razonable. Esta ley no plantea bajo qué parámetros esta sustitución se tiene que dar en términos de parámetros de tiempo, en términos de rigores, por ejemplo, el mm, sustituto qué rigores tiene que tener en términos de equiparancias, por ejemplo, mm, con la persona que está dejando el puesto. Así que como esto es a cualquier espacio público, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de la misma Universidad de Puerto Rico, estamos hablando de agencias gubernamentales, de estamos los hablando policías de la policía. Así que y de cuidado médico público. en situaciones, digamos, extremas o en situaciones límites, ¿no? De inseguridad, Ujú, de enfermedad, de atención médica, eh, pues esto puede costar una vida, ¿no? Ni hablar entonces de lo que ocurriría en una cotidianidad cuando un empleado o una empleada pública pues simple y sencillamente rehúse
dar un servicio. ¿Cómo es que el discrimen desde las acciones cotidianas, desde las miradas, desde los silencios, desde los exabruptos incluso, pues también van generando un escenario discriminatorio contra una porción de nuestra ciudadanía, la que sea, ¿verdad? Porque una de las cosas que plantea ahora esta ley es que el Estado no puede interrogar la convicción de fe en cuestión, ¿verdad? Así que tú planteas tu convicción, no presto el servicio y el Estado tiene que validarlo, no lo puede cuestionar. Y entonces, pues, a ver cuándo es que alguien en la bondad de su corazón aparece para brindar el servicio, ¿no? Pero también dice que la persona tiene que hacer el acomodo antes de que ocurra esa convicción con ese evento. Queriendo decir, se especula que la persona, vamos a suponer, de X o Y religión, tiene que ir a su supervisor y decirle, mira, yo soy de esta religión, tienes que apuntarlo porque yo no puedo ir con X o Y o Z persona. Bueno, se supone. Se supone, pero entonces una de las cosas que no plantea la ley es cuándo debe ocurrir ese periodo de antelación. Porque, por ejemplo, a lo mejor llego hoy a mi despacho X o Y persona y ya me hizo sentir de X o Y manera, detonó en mí X o Y pensamientos y emociones. Y yo entonces plantearía, a partir de ahora, a este tipo de persona, a este tipo de ciudadano, no lo voy a atender. Ok, pues voy a mi supervisor, anote. De ahora en adelante, esto no va a ocurrir. Exacto. Pero se supone entonces puedes terminar que en se una diga. bola de nieve, ¿no? Porque pues esta semana fue esto, el mes que viene va a ser otra cosa, el año que viene será otra. O, como muchas veces también ocurre aquí, la gente también desconoce las leyes, desconoce las normas y entonces se forma también un espacio de espontaneidad contra la ley y no hay nadie tampoco que la fiscalice, no hay nadie tampoco que la haga valer al rigor de lo que podría estarse planteando. Entonces, en ese respecto, me parece que la gran pregunta que tenemos que hacernos ¿es esto lo que necesitamos? ¿Esto atiende los problemas reales y coyunturales en los que nos estamos viendo en Puerto Rico? ¿O esto realmente lo que viene a hacer es abrir la puerta a un montón de salvajadas en los espacios públicos que no estamos necesitando, que no atienden ningún problema? Y entonces terminamos añadiendo pilas y pilas y pilas de problemas. Terminamos también, en muchos respectos, para alguna parte de la ciudadanía, entreteniéndonos en pseudodebates que no son realmente los issues coyunturales, pero entendemos que esas son las soluciones a los problemas complejos que tenemos, ¿verdad? Cuando realmente son soluciones simples. Pero también creo que también el problema con la ciudadanía que yo estoy viendo aquí es que no lee el proyecto de ley completo y que solamente se están yendo por lo que X o Y reverendo, ¿verdad? Porque usualmente son ellos y ellas los que van a educar al respecto y que ves de su manera. Entonces la gente quizás va a meter las patas, en un buen español como se dice, y entonces van a tener los problemas. Mira, Wilfred, es que el asunto de la literacia política en Puerto Rico es urgente. O sea, la gente en muchos respectos no lee los proyectos de ley, pero tampoco sabe el nombre del representante que está en la legislatura por su distrito, tampoco sabe el nombre del senador o senadora que le representa en la legislatura. Sí, porque en el día de elecciones nada más marcan X bajo la insignia de ese color de partido que siempre han votado desde los comienzos de su edad de voto. Así que el problema de fondo, ¿verdad? Es uno en el que sí decimos que la política es el deporte nacional de Puerto Rico, pero realmente lo que estamos aludiendo ahí es que tenemos muchas opiniones sobre lo que las noticias nos presentan en el día a día, punto. Pero, ¿qué hacer como ciudadanía en una democracia participativa, que se supone que sea participativa, más allá del día de las elecciones? Que, por ejemplo, un ciudadano que me ha pasado con estos asuntos del proyecto de libertad religiosa, gente que me pregunta, ¿y qué pasa ahora? ¿Verdad? Y es como que un poco, pues lo que pasa ahora es que entonces esto va a la Cámara de Representantes, allí lo van a ver, van a proponer enmiendas quizás, si pasa en las dos cámaras, pues va a la gobernadora, ahí ella tiene la posibilidad de también proponer enmiendas, firmar, vetar, o sea, todo ese proceso de lo que implica vivir en un estado, ¿verdad? Que es una forma de organización social, política y económica, y cuáles son nuestras responsabilidades como pueblo que sostiene ese estado democrático, pues en muchas ocasiones en nuestro Puerto Rico está doliente, ¿no? Está faltando. Y creo que ahí tenemos mucho camino por recorrer. Y eso nos va a seguir salpicando, no solo con Proyecto de Libertad Religiosa, sino con tantos más. Sí, porque hay 3 proyectos más que están como
cocinándose ahí. Ujú. Nosotros recibimos una llamada bien interesante esta semana, a principios de esta semana, porque tenemos a uno de nuestros participantes en una égida, que no va a nombrar el nombre de la égida, pero que tiene base de fe, la égida. Pero la égida es bien abierta. Tiene 3 participantes de 8. Son una pequeñita. Tienen 3 participantes de la comunidad LGB. Ujú. Y no digo T porque no tienen ninguna persona transgénero. Ya. Y uno de esos 3 pues viene al centro pues a recibir servicio. Ujú. Tampoco voy a decir el centro, en qué municipio. Me estuvo interesante que la directora, la que maneja allí la égida, nos llamó porque quería saber si eso le impacta Ujú. el dinero que ella recibe Ujú. de, eh, de fondos legislativos Ujú. y del gobierno central, Ujú. si ella mantiene a esas 3 personas de la comunidad LGB Ujú. en su espacio. Ujú. Qué interesante pregunta, ¿verdad? Mm. Porque es como, me voy a impactar, pues entonces, y ahí en donde yo dije, me dieron el mensaje y yo me reuní con ella y en verdad es una persona que tiene miedo. Ujú. Y creo que muchos de los nuevos proyectos desde enero, perdóname, hasta junio, que se especula pues que van a hacer ataques y ataques y ataques, Ujú. y es solamente el principio, dan miedo. Sí. Y está inculcando ese miedo. No solamente mental, Ujú. pero financiero. Me parece que, ¿verdad? Su miedo tiene razones de ser, Ujú, como tú estás planteando. Estamos en un momento en el que la democracia en Puerto Rico, en los Estados Unidos, está viviendo una erosión ujú, a pasos veloces. Y como ciudadanía tenemos, ¿verdad?, que tomar nota de ello porque los derechos no son eternos. ujú, Según se construyen, también pueden haber momentos en la historia, y han habido muchos momentos en la historia, en el que se deconstruyen y se ujú, arrebatan, ¿no? Así que el no estar pendiente, el no trabajar para impedir que esos derechos sean aniquilados, pues es tarea de todos y de todas. Así que me parece que la llamada, la consulta, obedece ujú, sí a una ley que se acaba de pasar apenas hace ujú. unos días, pero a la misma vez esa ley forma parte de un contexto más Por amplio, supuesto. donde sabemos que hay unos recortes de fondos federales, donde Ujú, sabemos que esos recortes de fondos federales tienen un impacto directo en Puerto Rico, en vivienda, ujú, en educación, para la ciudadanía en general, ¿no? Por una parte, y por otra parte, pues aquí también el gobierno, en vez de trabajar para resistir ujú, esa erosión de democracia, en muchas ocasiones, como es en los fondos de diversidad e inclusión, ujú, está alzando las manos y diciendo, queremos ser los primeros ujú, en empezar a recortar. Y en ese respecto, pues me parece que el sentir de la ujú. persona que llama para la consulta no es aislado. Creo que el sentir está bastante generalizado. Pero Habemos, yo prefiero esas llamadas, claro. Juan Carlos, a que no hagan la llamada y entonces se pone peor la cosa. Ujú. Y una de las sugerencias que yo le di es, mira, y esto pues le va a causar a la gente LGBT, pues, ¿cómo tú estás diciendo eso? Pero es cómo tú lo documentas. Cómo tú documentas a esas 3 personas sin borrarlas de un espacio Ujú. de vivienda, que va a ser quizá el último espacio de vivienda. Ujú. Están contentos, viven años en esa égida. Ujú. Están solos y solas. En vez de borrarlos y de botarlos a un espacio nuevo, cuando ya son tan adultos mayores, Ujú. yo le dije, mira, pues tú nada más no tienes que responder cuestionarios de orientación sexual. Déjalos vivir aquí en paz. Y déjalos, tú haces actividades, pues no van a cambiar nada. Ujú. La actividad no va a cambiar, no va a cambiar los hábitos alimenticios de ellos y de ella. No van a cambiar nada. Solamente pues que tiene esa ley, pues mira, no reportes nada en relación a LGBT, a LGB, y ya no hay problema. Mm. Que me causa un dolor estomacal yo decir eso, Ujú. pero también tengo que respetar de que esas 3 personas no quiero que estén en la calle Mm. y que no hay égida, Ujú. ¿verdad? Y no hay espacios de égida. Así que yo prefiero que las personas consulten y que nosotros les podamos dar unas opciones que quizás no sean las mejor para la comunidad LGBT en estos momentos, Ujú. pero para esos individuos es la única oportunidad que tienen. Ujú. Y creo que cómo adaptar esas leyes a nuestro diario vivir Ujú. va a ser el problema. Ujú.
y cómo consultar y tener una mente abierta Ujú. al respecto. Porque quizás, ¿verdad? Habría que ver la intríngulis de dónde Ujú, reciben los fondos este hogar o ujú, esta organización, qué precondiciones les ponen, ujú, desde qué teología, ¿verdad? ujú. Están partiendo. Bueno, te puedo contestar eso, pero no lo voy a decir en el aire porque entonces estoy minimizando de dónde son. Claro. Pero sí, Porque te sobre entiendo. todo antes, ¿verdad? Si este hogar también recibe algún tipo de fondo federal, Ujú, antes había una precondición ujú, de que si vas a recibir fondos federales, pues este elemento de diversidad e ujú, inclusión tiene que estar. Y en ujú, ese sentido, pues había quizás unos sopesamientos que en ujú, este momento, tanto desde el espacio local, ujú, estatal, como desde el federal, son los que se están ujú. desatornillando. Y eso no solamente en este tipo de espacios, sino también en las universidades, en las Claro. escuelas, en los Ujú, espacios de salud, across the board. ujú, Y eso es lo que realmente en este momento, pues, ¿verdad? Es tan tenebroso porque estos proyectos que estamos ujú, hablando ahora son la puerta. O sea, ujú. esto no es el todo. Esta no es toda Este la no es el película. final. Esto no es Al el final. Este contrario, es la esta es la columna apertura. vertebral Ujú, desde la cual tantas otras cervicales se ujú, van a ir montando. Mind you, estamos en abril. ujú, Yo le decía hoy a un compañero de trabajo, yo le decía, yo no quiero, o sea, no es que no quiero, es que no me alcanza la imaginación en este momento para pensar ni siquiera cómo será el 2027. ujú, O sea, si esto es en 4 meses, el trabajo que ujú, nos queda por seguir haciendo como sociedades ujú. es amplio. Pero se puede trabajar y yo Ujú. creo que Y estamos trabajando. hay que cogerlo día a día, Ujú, nosotros mismos cuidarnos al ujú, respecto, porque en verdad, pues sí, es mucho trabajo. ujú. Y yo sé que hay otros proyectos de ley que quizá, de hecho, la semana que viene vamos a estar hablando sobre la comunidad transgénero específicamente y las nuevas regulaciones que vienen por ahí, las leyes y los cambios que vienen en el cuidado médico de la comunidad trans, porque vamos a tener aquí a uno de nuestros colegas, Justin, Ujú, viene para este programa la semana entrante. Pero ahora mismo hay otros proyectos de ley ujú, que no necesariamente son enfocados en la comunidad transgénero, que no necesariamente están enfocados en la comunidad LGBT, pero están enfocados en la diversidad que existe en ujú, Puerto Rico. ujú, Y eso incluye a las personas de afrodescendencia, a mujeres, comunidad LGBT, comunidades vulnerables que viven afuera de áreas urbanas. Y me refiero a la parte de vivienda, a la parte de alimentos y a la parte médica, que vienen unos cambios en la política de fondos que ya comenzaron a cambiar en el gobierno federal, y aunque nuestra gobernadora ha dicho que no va a haber cambios aquí, lo lamento decírselo. Sí van a haber cambios. Ese medicamento que le costaba quizás $5, ahora va a quizá costar 10, el ujú, doble ujú, o triple, ujú, no sé, pero eso es lo que se está estimando. Más esos doctores que ya están diciendo, ya yo no voy a poder pagar la renta. ujú, Con el dinero que me están pagando los seguros, la cantidad de pacientes que tengo no me da para poder tener esta oficina. ujú, Así que estos cambios están viniendo y que quizás no necesariamente a la comunidad LGBT, pero a la comunidad en en general, general. más vulnerable. Ujú. Y los que van a salir bien, pues son los más ricos. Totalmente, totalmente. Y nosotros, en todo esto, y nosotros digo Puerto Rico, Ujú, somos los primeros que pasamos una ley tan de libertades religiosas, tan, ujú, yo iba a decir tan estricta, pero es tan abierta a la ujú, estricto. ujú, Así que, ¿esto es o no eso? ¿O cuál otro país, como antropólogo, ujú. qué otro país tiene reglas así que no sean en África? Wow. Porque yo creo que África sí los tienen. En Bueno, Uganda, específicamente, porque trabajé lo de matar a los gays, ujú, el Kill Bill ujú, de los gays, pero ahí en África tienen muchas restricciones. ujú. Pero, ¿qué otro país del... Mira, Mediano Oriente tiene muchísimos, Ah, ¿no? también sí, ¿verdad? Donde la cuestión religiosa está muy vinculada al Estado. Sí. eh, y la península arábica también. Ujú, Me llama mucho la atención aspectos como Indonesia, por ejemplo, que es un mm, país tan étnicamente diverso, es el país de mayor cantidad de musulmanes en el mundo, tiene 85 millones de wow. musulmanes. Así que el país más grande en términos de Islam no es árabe, Ujú, está en el sureste asiático. Y los distintos códigos de ley
que ellos tienen corriendo simultáneamente, porque las leyes de herencia son distintas si eres musulmán, si eres budista, si eres cristiano, si eres no creyente. En Indonesia. En Indonesia. Así que manejan un corpus de leyes que aplican según la religión de cada persona, particularmente para aspectos de código civil, ¿no? Que me resultan bien interesantes porque es bien complejo. Ahora, un escenario que me parece que debemos mirar con un poco más de profundidad y complejidad es el de Europa Occidental, la Unión Europea. Tendemos a pensar que Europa es una región del mundo muy secularizada o donde los estados europeos lo son, y no es así. El único país realmente de la Unión Europea que podríamos decir en este momento que se ha propuesto y que ha trabajado, porque nada de esto es un producto preempacado, entonces trabaja, ¿verdad?, desde el derecho y se trabaja en la cotidianidad. Que podríamos decir que aspira y que se ha propuesto trabajar por un secularismo, una separación de iglesia y Estado bastante beligerante, es Francia. Todos los demás países de la Unión Europea, desde España hasta los escandinavos, son países que transaccionan de alguna forma vínculos con la cuestión religiosa. Y por ejemplo, España, que fue uno de los países en donde hice trabajo de campo para el doctorado, no es un país secular, ellos se autodenominan un estado aconfesional. Y ellos, ¿verdad?, tienen su distinción. Sin entrar en todo el vericueto y todo el detalle, ellos han determinado que hay unas religiones en particular que ellos van a catalogar como religiones de notorio arraigo y otras no. A las que ellos identifiquen de notorio arraigo en la historia de la península ibérica, ahí está pues la cristiandad, el islam, el judaísmo, eventualmente añadieron budistas y testigos de Jehová, a esas le van a permitir unos acuerdos de cooperación. Y esos acuerdos de cooperación son múltiples, que van desde solicitud de fondos públicos para égidas, por ejemplo, hasta tener que proveer maestros y maestras de la religión en cuestión en colegios concertados, que vendría a ser quizás la equiparancia de escuelas del Estado aquí. Del Estado. Ajá. Okay. Entonces, ¿cómo? Pues, en el momento en el que yo hacía aquella investigación en el 2005, pues si 10 padres o más en un salón de clase hacían una solicitud para que en ese grupo se enseñara Islam a los estudiantes musulmanes, el Estado tenía que proveer maestro de Islam o maestra de Islam a esos estudiantes, con el costo público. Y eso desencadenaba una de problemáticas, porque entonces imagínate que en una escuela pública aquí en Puerto Rico, 10 padres digan, pues queremos que se enseñe cristianismo. ¿Quién va a enseñar cristianismo en sexto grado de la escuela X, qué sé yo, que del barrio, whatever? Pues, ¿y qué del cristianismo se va a enseñar? ¿Va a ser católico, va a ser protestante? Si es protestante, va a ser bautista, va a ser pentecostal, va a ser discípulos de Cristo. Esto es teología de la liberación, esto es teología de la prosperidad. ¿Cuáles son las lecciones que aquí se van a enseñar, no? Así que era bien interesante meterse en esas aguas, por lo menos para mí en aquel entonces. ¿Y cómo lo resolvieron en España? Pues lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo, sí, ok. Sí. No le des ideas aquí, por favor. Quizás si tu tesis de eso, por favor, no la compartas con nadie en el gobierno de Puerto Rico. Pero a la misma vez no nos olvidemos que colectividades como, por ejemplo, Proyecto Dignidad están muy alambradas con sus homólogos en Europa, sus homólogos en Latinoamérica. Así que hay conciencia de que estos arreglos están, ¿no? En el espacio de los países escandinavos, por ejemplo, el Estado cobra un impuesto religioso. Y a veces hablamos de los escandinavos como si fueran, tú sabes, la panacea de la red óptica, y en muchos respectos pueden ser, ¿verdad?, unos estados muy, muy favorables en la economía, pero a la misma vez, pues te van a cobrar unos impuestos de tipo religioso, y pagarlos te accede entonces a bautismo, bodas, funerales. Si no los pagas, no tienes acceso a ellos. Entonces, en ese respecto, pues Europa Occidental, la Unión Europea, es un espacio importante a considerar respecto a cómo han transaccionado con la cuestión religiosa, porque a veces pensamos que son una cosa, ¿verdad?, como a la francesa todo, y en ese respecto no lo es. Qué interesante, porque juraba pues que Europa hubiera sido más como Francia. Por ejemplo, en Inglaterra. Y que tienen, y bueno, el matrimonio igualitario comenzó en el mundo en España. Y después se transfirió a Estados Unidos, a Estados, y de ahí surgió. Pero esa es la complejidad que me llama tantísimo la atención. O sea, todo esto ocurre a la vez.
en la misma estructura estatal. Mm. Y acá parece que como que la cosa va por Sí. otro rumbo. Bueno, y que aquí están criollizando y traduciendo, pues todo lo que pasa en Estados Unidos, Ujú. lo traducen algunas veces hasta mal. Creo que Ujú. usan un servidor de traductor en línea y, y es que cuando usted lee estos proyectos de ley, es que yo digo, pero esto alguien en verdad lo leyó Ujú. antes de instituirlo, porque tiene tantos errores. En verdad, no es un contexto de cultura y en verdad lo que están haciendo es poniéndote como algo que pongas atención para no hacer el trabajo que en verdad necesitamos hacer. Y esto se está viendo con lo de la energía eléctrica. Todo el Ujú. mundo está enfocado en lo de libertad religiosa y nadie está reuniéndose en relación a lo de la Y en ese falla de luz. respecto es importante que nuestras comunidades tengamos algo muy presente y si algo va a caracterizar este cuatrienio y ya lo empezó a caracterizar es el Ujú. hecho de que nuestras comunidades están siendo utilizadas como chivos expiatorios, Ujú. ¿no? Están siendo utilizadas e instrumentalizadas para detonar unos pánicos morales Ujú. en unos sectores de la población que son los votantes, que ellos Ujú. saben que son capaces de mantenerles en el poder y pues son los asuntos, ¿verdad?, que tienen que ver con género, que tienen que ver con Ujú. sexualidad, y en ese respecto, pues nos intentan colocar en el tablero de ajedrez Ujú. político como fichas de canjeo, ¿no? Y creo que tenemos que ser muy lúcidos y lúcidas en eso para que cualquier estrategia que vayamos a Ujú. desarrollar en lo que queda de cuatrienio, pues sea consciente de eso. Y es como que están hablando, y sé que el programa la semana que viene va a hablar mucho más de eso, sobre la comunidad transgénero y el cuidado de hormonas que está impactando a niños que no lo pueden tener, aunque tengan la validez de sus padres. eh, pero en verdad que estamos hablando de tan pocos niños, porque no se enfocan mejor de cómo vamos a incrementar el cuidado a personas Mayores. mayores, especialistas, porque no le damos esa energía a cómo podemos atraer o quedarnos con especialistas que tantas personas de adulto mayor necesita y que no tiene en Puerto Y que Rico. sobre todo, bueno, si te vas a meter en esas aguas con un proyecto de ley que atienda pues a menores como tú estabas diciendo, pues entonces se debería hacer lo que sea el Lo que trámite es, básico ajá, que se debería hacer con cualquier proyecto de ley, que es sentarte con las personas que están directamente impactadas en esto. exacto. Y que Y hagan vistas públicas. Y que no te siéntate. digan, bueno, de hecho, en la vista pública de libertad religiosa, antes que ustedes comiencen a decir, no hubieron dos organizaciones que se opusieron, Ujú. que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Y Rico. la iglesia presbiteriana. Exacto, esos fueron los únicos dos que yo tenga, ¿verdad? Ujú. Conocimiento. El resto es todo a favor de libertad religiosa. Y Y, los dos en contra fueron nada más dos ujú. organizaciones. Y primordialmente, pues, pastores varones, Ujú. ahí no había ni siquiera una sola pastora, mind you, pero pastores, pues, de las iglesias que usualmente, pues, cabildean, no de Ujú. ahora, sino de años en el Ujú. Capitolio, en la fortaleza. Así que cualquier proyecto de ley, y estabas hablando también sobre quién es tu representante, quién es tu senador, senadora, tienen que conocerlo, porque en estos 4 años, si usted no se activa y no llama a esa oficina, es como, pues, no le van a decir, pues nadie le importa. Ujú. Y van a seguir pasando cosas así. Y cuando unas sillas las dejamos de ocupar, otro, hábil y Por rápidamente lo va a hacer. supuesto, por supuesto. Y lo van a hacer más rápido que nosotros Ujú. y nosotras. Así que sé que estaba visitando una oficina de un representante, se me olvida el municipio, y literalmente ese teléfono no estaba sonando en lo absoluto. Ujú. Y de hecho, Pedro Julio y yo estábamos hablando con esa o ese representante, no quiero decir, eh, y literalmente ese teléfono no sonaba cuando estaba todo el apogeo de libertad religiosa. Ujú, ujú. Y yo le dije, pero estos municipios que usted representa, y entonces Pedro Julio pues me dio la información de cuántos votos ganó esa persona, Ujú. y yo me quedé, ¿y ese teléfono es así? O sea, está funcionando. Está conectado. Sí, y es que yo creo que muchas veces prefieren usar celulares, que mucha gente no tiene acceso Ujú, a los celulares, ujú. pues para obviar eso mismo. Y que como decíamos ahorita, en la medida que no nos educamos respecto a quién nos Ujú, representa, pues tampoco nos planteamos qué podemos hacer, ujú. ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer ahora? Como comunidad LGBT, como comunidad quizá que va a ser impactada por esta
libertad religiosa? Pues mira, creo que son muchas las avenidas de acción y de posibilidades. Porque como tú decías ahorita, yo creo que hay algo importante aquí. Sí, como comunidades tenemos unas idiosincrasias importantes y esas las podemos discutir y claro que sí. Pero esto es el país. Así que me parece que si algo importante podemos aprovechar y debemos, ¿verdad? Atender es el hecho de que en estos 4 meses los migrantes también han estado impactados. Como tú decías hace un momento, vienen unos proyectos de ley con unos recortes de fondos increíbles para personas, ¿verdad?, de escasos recursos, para educación pública a todos los niveles. A todos los niveles. Escolares y universitarios. Así que esto es un asunto de país. Como país tenemos que dejar ya de pensar, bueno, pues esto no me impacta a mí, eso es aquella comunidad que siempre está diciendo, pues allá ella que lo atienda y pues yo sigo adelante. Es que poco a poco esto nos está arropando a todos y a todas. Y en ese respecto tenemos que tomar esa conciencia y comenzar a trabar más alianzas, más sinergias colaborativas, más presencias quizás en los espacios donde habitualmente no nos habíamos visto convocados o convocadas o convocadas. Y en ese respecto, pues creo que tenemos ahí punto número 1. Punto número 2, la federación. La federación en este momento, yo recibo muchos mensajes de gente que me dice, ahora mismo les felicito y les agradezco porque son el único espacio que está asumiendo una voz tan activa en estas luchas. Y no quiero, ¿verdad?, decir que otras colectividades no lo están haciendo. En este momento, cerrar filas, en este momento, como comunidades diversas, con capacidades y dones diversos, es necesario encontrarnos. Es necesario congregarnos y poner todo eso al servicio de nuestras comunidades. Recibo muchos mensajes de gente diciendo, gracias por lo que están haciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer algo? Y rápido les refiero al enlace, rápido les refiero a la junta de directores de la federación, para que entonces podamos seguir sumándonos, ¿no? Para que podamos seguir siendo más, porque nuestra comunidad en Puerto Rico es bien grande. Creo que ese es un tercer punto. Tomar conciencia de las posibilidades que podemos tener si realmente cerramos filas y nos unimos. Porque estamos hasta en mona. Y en ese respecto somos una fuerza política, somos una fuerza económica, somos una fuerza educativa, somos una fuerza de comunidad, somos una fuerza familiar. Muchos de nosotros, de nosotras y de nosotros sostenemos unas partes de nuestra familia, de los cuidados incluso de nuestros ancianos y ancianas y ancianes. Así que creo que tomando en consideración la magnitud de nuestra propia cotidianidad en todos los escenarios en los que nosotros nos estamos desenvolviendo de lunes a lunes, ahí tenemos unas grandes posibilidades de incidir. Y nos toca. Y también si usted está sufriendo en ese sentido de alguien religioso le comienza a impactar su servicio que está recibiendo, por favor, anote la situación, la fecha, la hora. Si puede tomar una foto, tómela del espacio. Si cualquier cosa que pueda anotar y llamar, puede llamarnos a nosotros y lo conectamos con ayuda legal, con el Colegio de Abogados que va a estar brindando eso, con la Escuela de Leyes de la Interamericana que tiene una clínica también gratuita. Así que le podemos conectar hasta de la UPI, podemos conectarle 787-940-8851 porque tenemos que estar reportando cuando estas situaciones ocurran y que es importante que no se meta en ese problema o peor que ocurra. Así que tomar una foto está bien. Tomar los videos algunas veces comienza a tener un problema y... Pero documentar es bien importante. Y que nadie se sepa en soledad. Exacto. Sí. No estás sola, no estás solo, no estás sola. Así que es importante que se conecte y usted me dice, bueno, soy tímido, no me gusta meterme en problemas, pero me ocurrió esto. Pues mire, anótelo y comparta esa situación para poder brindarle esa ayuda porque usted no está solo. No hacer nada aumentará el problema porque ayudará a que a otros también les pase en creciendo, en aumento. Y que se normalice. Y no podemos permitir como sociedad
que el discrimen que esta ley nos acaba de abrir ahora se normalice. Y que ahora mismo el dichoso ese presidente de Estados Unidos, que no va a nombrar su nombre, acaba de declarar en un sentido una guerra en contra del acto de Civil Rights, de derechos civiles del 1964, queriendo decir que está ahora atacando a la comunidad de color de Estados Unidos y de muchas de nuestras comunidades, no solamente la LGBT, que ya lo hizo, ahora viene por las demás comunidades diversas. Así que eso fue hoy, y mujeres. Así que eso fue hoy. Así que pronto, y lo que se está especulando es que también va a atacar lo de las leyes que le dan el derecho al voto a la mujer. Así que ya eso se está dialogando. Y otra cosa que también se ratificó ayer, no se ratificó, sino que se firmó por orden ejecutiva, es atender, y este es el concepto que se utiliza desde la orden, anti-Christian bias. Ah, sí, sí. O sea, ya no es solo libertad religiosa, es también combatir whatever anti-Christian bias may be. Y también firmó en esa misma oración a los segundos que ahora los profesores se pueden defender y que pueden poner behavioral, ¿cómo lo nombró? Se me olvida. Defend yourself against those children and adults who are behavioral problems. O sea, queriendo decir que ahora le dio la libertad. Irónicamente usó una profesora negra del sur para estar ahí en la firma. Una persona, nada más. Eso le da la potestad a los profesores que pueden tener armas y usarlas como, si no te comportas, mira lo que viene. O sea que son las cosas difíciles. Pero estamos aquí, Waves Ahead para ustedes, la federación, que somos miembros de la Federación LGBT de Puerto Rico, también está para ustedes. Tenemos mayo 2, ¿verdad? Mayo, se me escapa el de la fiesta. Se pospone. Se pospone, ok. Pues entonces... el 17 de mayo. Se pospone a mayo 17 la manifestación. No lo sabía. Frente al Capitolio. Frente al Capitolio de 3. A las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Eso por lo menos lo sabía. 17 de mayo. Ok. A las 3 de la tarde frente al Capitolio. Perfecto. Esto está en vivo, así que no puedo hacer el rewind con él, pero perdona, no. Mayo 17 a las 3 de la tarde, si necesita transporte, lo vamos a estar trayendo de ustedes desde Waves Ahead también, 787-940-8851, desde los 5 centros. Vamos a tener transportación desde Cabo Rojo para venir el mayo 17 de Maunabo, de San Juan y de Loíza. Así que únase con nosotros y marche en relación de que contamos y estamos aquí presentes y que ese es el Día Internacional en contra de la homofobia y transfobia. Así que de la LGBT-fobia, como yo digo. Bueno, gracias por venir a este programa. Sí, a ti siempre a la orden. Un último pensar antes que nos vayamos. Estamos cogiendo un par de minutos extra, pero algo que quisieras decir que se te quedó por decir. Mira, que en medio de verdad de toda esta coyuntura compleja en la que estamos, por lo menos a mí, estar ahora vinculado a todos los trabajos de la federación me está permitiendo también vivir desde otro ángulo con un poco más de esperanza, con un poco más de comunidad, con un poco más de trabajo. Yo creo que es no hacer nada, leer, ver, escuchar todas estas noticias y no hacer nada, pues abona una sensación también de desamparo. Pero creo que en la medida en que salimos, nos encontramos, planificamos, buscamos alternativas, nos rescatamos, ese es el trabajo. Y sobre todo en este tiempo. Así que sepan que en la federación estamos con los brazos abiertos y me parece que es un espacio muy hábil en este momento y muy necesario para Puerto Rico. Y los pueden encontrar en todas las redes sociales, Federación LGBT de Puerto Rico. También hay enlaces en la página de Waves Ahead, así que pueden conectarse directamente con ellos y ellas y ellas. Así que muchas gracias por tu sintonía. Gracias por tu sintonía esta noche y te veré aquí, Vive tu Orgullo, con otro programa el jueves que viene a las 7 de la noche aquí en Bonita Radio. Nos despedimos y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Waves Ahead Puerto Rico ofrece servicios gratuitos de salud mental, psicosociales y de bienestar general, con énfasis particular en los adultos mayores LGBTQ+, las mujeres jefas de familia, las personas sin hogar y la comunidad en general. Capacitamos a nuestros participantes con las habilidades necesarias para empoderar a sus seres queridos, sus familias y sus comunidades. La organización cuenta con 5 centros alrededor de la isla. Waves Ahead, el centro de todos.